Buenos días, tengo el gusto de estar con Agustín Echevarne. Agustín es el director general de Fundación Libertad y Progreso en Buenos Aires, Argentina. Agustín, muy buenos días, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Igualmente es un placer charlar contigo, un gustazo. Muchas gracias, Agustín. Pues mira, en Caminos de la Libertad estamos muy entusiasmados porque este 2023 se cumplen 300 años del nacimiento de Adam Smith y nos hemos lanzado a hablar con distintos conocedores y especialistas de la obra de Smith y su relación con las ideas de la libertad y con la disciplina económica para tratar de continuar el legado de este ilustrado escocés en el siglo XXI. Y bueno, en ese sentido, quisiera yo preguntarte, ¿por qué es importante Smith para las ideas liberales? ¿Por qué es importante Smith para el pensamiento liberal en este 2023? Bueno, yo creo que Adam Smith es muy importante para todos nosotros, sobre todo para los que hemos estudiado economía. Es reconocido como el padre de la economía moderna, de alguna manera, ¿no? Tuvo una enorme influencia en toda la disciplina académica y ha contribuido con aportes fundamentales, ¿no? Para comprender cómo funciona la sociedad, cómo funcionan las relaciones entre las personas, sobre todo en las relaciones económicas. Y tienes esos dos libros maravillosos, fundamentales. Uno, el primero, hay que recordar que Smith no solo era economista, sino que era profesor de filosofía y tenía un libro muy lindo que es el de Teoría de los Sentimientos Morales. Y a veces debatimos, hacemos debates sobre Adam Smith, sobre cuál de los dos Adam Smith es el más relevante. Y en realidad los dos son uno, un único, que donde él hablaba en la teoría de los sentimientos morales sobre cómo era importante, digamos, la ética y cómo se comportaba el ser humano, no solo por interés personal, como describe en su más famoso libro, que por supuesto es la riqueza de las naciones. Pero él dice que el ser humano se comporta por empatía y por simpatía. Es decir, que el interés personal no es únicamente el ombligo de cada uno, el egoísmo, sino que puede ser también, por supuesto, el interés de su familia y también el de su comunidad. De forma tal que tiene una amplia variedad de temas que son muy, muy importantes. Posiblemente los más conocidos son el de la mano invisible, que es ese aporte a comprender que las personas, buscando su propio interés, como digo, no necesariamente es egoísmo, pero buscando el propio interés de cada uno, se contribuye al interés general. Tiene esa frase famosa que dice: uno no tiene un plato de comida sobre la mesa, un plato de carne sobre la mesa por el interés de ayudar del carnicero, sino porque él quiere ganar su propio dinero, ¿no? Y esa idea me parece que es fundamental a toda nuestra disciplina. Agustín, una pregunta. A mí la Inglaterra del siglo XVIII, la Gran Bretaña del siglo XVIII, porque hay que recordar que Smith no era propiamente inglés, sino escocés, me parece una gran paradoja. Me parece como un país latinoamericano de finales del siglo XX o de principios del siglo XXI, con una tensión social muy fuerte, con familias muy estresadas para obtener lo básico, con una corrupción rampante, ¿no? Este término de los bigwigs, ¿no? Los de las pelucas grandes que se servían con la cuchara grande en los puestos públicos. Y Smith, a pesar de que podríamos pensar que era como un miembro del establishment, quizás no de la nobleza, pero sí un profesor universitario, una persona ilustrada, un funcionario de las aduanas, ya en su última época en Edimburgo, cuando escribió la riqueza de las naciones. Aún así, Smith logró tener una perspectiva crítica de la sociedad que vivió, pero a la vez respetuosa, y que fue muy influyente para convertir a Inglaterra Reino Unido, más bien, en un lugar mucho más próspero y con instituciones más sólidas.
¿cómo podríamos adoptar Smith en este caos latinoamericano? Me suena que necesitamos algo del orden espontáneo por el que abogaba Smith, pero no hemos logrado encontrarlo. Muchas enseñanzas que podemos retomar. Es muy interesante ver que justamente la idea de la libertad tiene que ver también con las instituciones, ¿verdad? Es decir, que uno tiene que tener instituciones del respeto a la libertad. Y incluso Smith también hablaba que los empresarios pueden estar actuar a veces en connivencia. Él no era una persona dogmática, sino que trataba de observar cómo funcionaba realmente la sociedad. Y en ese sentido creo que todo eso es aplicable a lo que nos pasa en nuestros países. Y es interesante ver que una crítica, por ejemplo, hacia la izquierda muchas veces es que dice, no, pero la libertad es para los ricos. Como la libertad solamente sirve para los países ricos o sirve para los ricos de los países ricos. Y creo que es exactamente al revés. Que debe comprender que la libertad es lo que permitió salir de la pobreza a una inmensa cantidad de gente, que lo vemos en esa misma Inglaterra, como los que han progresado finalmente eran esos. Los liberales en general son los que han defendido precisamente la igualdad ante la ley. Eso que describías, esas diferencias que había en aquellas épocas, que también las veíamos, por supuesto, en América Latina y demás, cuando uno elimina los privilegios y uno realmente establece el derecho de propiedad y establece las condiciones de igualdad ante la ley, los que más prosperan son los más pobres, porque los ricos siguen siendo ricos en todas las sociedades. Entonces el problema es cómo salís de la riqueza, perdón, cómo se sale de la pobreza creando riqueza. Y ahí es donde es interesante los aportes que ha hecho Smith. Hablaba el de la mano invisible y el otro gran aporte es comprender cómo funciona la división del trabajo. Porque cuando una sociedad puede tener confianza en el otro, ¿no? Esa idea que también Fukuyama lo mostraba y demás, esa idea de la confianza que uno puede tener, del trust, eso permite que se desarrolle espontáneamente la cooperación. Y esa cooperación, en esa división del trabajo, multiplica fenomenalmente la productividad. Y está ese ejemplo famoso también de Adam Smith de la fábrica de alfileres, cómo al dividir el trabajo en pequeñas proporciones se multiplica fuertemente la eficiencia en la producción. Entonces, uno no puede producir todo lo que necesita. Para producir todo lo que necesita requiere comerciar con otras personas. Pero lo mismo ocurre a nivel de los países y por eso también Adam Smith es un gran defensor del libre comercio. Y esa es otra enseñanza muy importante para América Latina. Si uno observa el mundo, no hay ningún país desarrollado que se desarrolló con una economía totalmente protegida, sino que cada vez son más abiertos y cada vez tienen mayor comercio internacional. Y creo que ese es un gran impulso que hemos visto también en los países latinoamericanos que lo han logrado, como van saliendo de la pobreza. En el caso nuestro en Argentina, en el Mercosur, que estamos tan protegidos y tan cerrados, creo que deberíamos repasar mucho esas ideas, ¿no? Es interesantísimo lo que nos estás diciendo. Ahora, Smith también en algún momento dice, claro, esa división del trabajo que se logra en la fábrica de alfileres o en la manufactura no es posible en otro tipo de trabajos como los del campo, porque ocurren solamente en un periodo del año y normalmente es la misma persona la que está sembrando, que la que está cosechando, que la que está entregando la mercancía y ese no puede dividir su trabajo. Pero al final también Smith nos propone que hay que invertir en la educación de toda esa gente para contrarrestar estos efectos de la distancia entre productividades. ¿Tú estarías de acuerdo con esto, con que Smith fue un defensor temprano de la inversión en capital humano? Sin duda, y creo que no solo Smith, creo que es una tendencia muy importante en muchos de los economistas liberales.